En este video te voy a enseñar cómo modelar cabezas con porcelanicrón, enfocándonos en las expresiones faciales. Antes de empezar, estos son los materiales que vas a necesitar. Este es un proceso que tomará varios días, así que puedes regresar a este video tantas veces como necesites. Primero, imprime un modelo anatómico que te sirva para comprobar las proporciones del rostro y del cuerpo si vas a hacer una figura completa. En la descripción te dejo un enlace a la página de donde descargué las imágenes por si quieres usar las mismas. Ahora toma un palillo y pártelo con las pinzas, así será más cómodo trabajar. Luego, tiñe un poco de porcelana fría con anilinas, óleo o pintura acrílica. Yo voy a usar acrílicos. Agrego unas gotas de blanco y una pizca de rojo y amarillo para obtener el tono de piel de Jian, el personaje que voy a esculpir. Con la masa teñida, coloca una bolita en uno de los extremos del palillo y déjala secar. Mientras la bolita se endurece, busca referencias del personaje que vayas a modelar. Tómate tu tiempo y reúne buenas referencias, imágenes desde varios ángulos y perspectivas, puesto que son muy importantes para lograr un buen acabado. También puedes imprimir imágenes de rostros parecidos al del personaje y usarlas para comparar las proporciones mientras moldeas. Asegúrate que estén en el tamaño de la cabeza del modelo anatómico. Estas imágenes las creé con la nueva banana, combinando estas dos referencias. Cuando la bolita esté lista, añade un poco más de porcelana para dar forma general a la mandíbula y al cuello. Usa el modelo anatómico como guía para comprobar el tamaño de la cabeza. Poco a poco, ve agregando material donde veas que haga falta. Cuando tengas la forma básica definida, haz un pequeño orificio donde irá la boca con el mototool. La herramienta ideal es esta, con punta esférica. Después, humedece un pincel en agua y pásalo suavemente por la zona para eliminar el polvo y pulir los bordes. Este hueco solo es necesario si vas a modelar al personaje con la boca abierta o enseñando los dientes. El agua la utilizaremos en casi todo momento para unir las capas, suavizar la textura del material y lavar los pinceles cuando estemos pintando. Por eso es bueno estarla cambiando constantemente. Coloca una pequeña porción de porcelana blanca y dale forma de dientes con ayuda de un estilete. Aunque hay muchos tipos de estiletes y herramientas, solo necesitarás estas de aquí. Dependiendo de qué tan detallados vayas a hacer los dientes, es posible que necesites agregar nuevas capas de material. Una vez se haya endurecido, utiliza acrílico rojo y blanco para pintar los dientes y el interior de la boca. Es mejor hacer esto de una vez, puesto que así lograremos un mejor acabado. Con eso listo, podemos empezar a modelar los labios, la nariz y la frente, para definir mejor la forma de la cara. Recuerda que a medida que el material se seca, los detalles tienden a encogerse, así que será necesario añadir más porcelana en las zonas que lo requieran. Cuando estemos satisfechos con cómo está quedando el rostro, podemos pasar a las orejas. Para hacerlas, toma un pedazo de alambre delgado y dóblalo con las pinzas hasta obtener esta forma. Con el modelo anatómico como guía, modela un pequeño pedazo de porcelana dándole forma de oreja. Luego usa el alambre y alguna herramienta fina para marcar los detalles. Haz la oreja un poco más grande que la del modelo anatómico, de modo que al encogerse quede del tamaño deseado. Después de pegar las orejas a la cabeza, deja que sequen por completo durante al menos un día. Revisa si las proporciones y rasgos coinciden con tus referencias. Y si notas que alguna zona necesita más definición, tómate el tiempo para afinarla. También verifica la simetría girando la cabeza bajo la luz. Cuando hayas terminado y el porcelanicrón se haya endurecido, pule la superficie con una lima para eliminar cualquier imperfección. Luego,
Pasa un pincel húmedo para retirar el polvo y suavizar la textura. Aquí dejaremos de esculpir por un rato para ponernos a pintar. Mezcla pintura acrílica usando los mismos colores con los que teñiste la masa. Como mencioné anteriormente, utilice blanco como base con una pequeña cantidad de rojo y amarillo. Añade suficiente agua y un poco de vinilo blanco para reducir el brillo de la pintura. Con 2 o 3 capas será suficiente, porque el color de la masa ya funciona como base. Sin embargo, con pintura no bastará, por lo que utilizaremos también tizas pastel para realzar las sombras y darle vida a la cara. En mi caso, utilizaré este color, bastante parecido al tono de piel de Zidane, pero un poquito más oscuro. Con lo que quedó el palillo, raspo la tiza hasta obtener un poquito de polvo. Usando un pincel viejo y gastado, aplico dicho polvo en las zonas que quiero resaltar, como debajo de las cejas, la nariz, la mandíbula y detrás de las orejas. Después tomo un lápiz y dibujo los ojos para tener una idea de su forma y posición. Vuelvo a usar pintura acrílica, empezando por las pestañas, luego la parte blanca y finalmente mezclo azul y rojo para obtener el morado característico de los ojos de Zidane. Para pintar los ojos es importante contar con un buen pincel delineador que te permita hacer detalles con precisión. En cuanto al iris, te recomiendo usar la punta del palillo en lugar del pincel delineador y quedará mucho mejor. Para lograr un ligero brillo, agrego solo un poquito de agua, sin diluir demasiado la pintura, de modo que al secar conserve un acabado brillante. Ahora pasamos al cabello. Para ello, tomo más porcelana fría y la tiño con una pizca de azul y negro, añadiendo suficiente blanco hasta obtener un tono claro. Aplano pedacitos de dicho material con una regla y los voy colocando sobre la cabeza para crear el peinado característico de Zidane. Las cejas las hago con pequeñas tiras de porcelana gris. Una vez estoy contento con la forma que le he dado al cabello, utilizo las tizas pastel nuevamente para resaltar las sombras. Esta vez utilizo gris combinado con un poco de azul. Por si te sirve el dato, todos los materiales que usé en este video los conseguí en Artesanías Rosalba y en Todo en Artes. Y así es como hago las cabezas de mis figuras en porcelanicrón. Si quieres seguir aprendiendo a esculpir con este material, mira esto a continuación.